Bien, continuando con vectores, ahora le voy a explicar las operaciones con vectores. ¿Ya? ¿Qué operaciones se pueden hacer con vectores? Entonces, las operaciones que yo puedo hacer o que se pueden hacer es suma de vectores, ahí, resta de vectores y producto o multiplicación de vectores. ¿Ya? Entonces, esas tres operaciones puedo realizar con vectores. Suma, resta y producto de vectores. ¿Ya? No se puede hacer división. ¿Ya? Pero a su vez el producto de vectores pueden ser producto escalar y producto vectorial. ¿Ya? Producto vectorial. Entonces, para ambos casos, en producto escalar y vectorial, voy a necesitar fórmulas, ¿no? Para la suma y resta también voy a necesitar métodos. Entonces, ¿qué métodos voy a utilizar para la suma y resta? Voy a utilizar tres métodos. El método del polígono, que es un método gráfico, que eso se utiliza graficando con reglas y transportador. El método paralelogramo también es gráfico. Y el método analítico ya es con fórmulas, ¿ya? Se va a necesitar. Obviamente que ya le voy a dar las fórmulas para este método analítico, ¿ya? Bien, entonces, inmediatamente vamos a hacer las gráficas. El primer método lo voy a explicar. Pero de estos tres métodos solamente es mucho más factible el primero y el tercero. El segundo es muy largo, ¿ya? Entonces solamente le voy a explicar el primero y el tercero. Aplicando los métodos del polígono y analítico, voy a hacer la suma de estos tres vectores que tenemos acá. Ejemplo, como ejemplo tenemos, vector A tiene una medida de 6 metros, vector B una medida de 5 metros, vector C una medida de 7 metros. Por lo tanto, cada vector tiene su ángulo. El A tiene 130, el B 70 y el C 330. ¿Cuál sería la orden o la pregunta? Calcular la resultante de esta suma. Y aquí me dice, sumar o hallar la resultante de A más B más C. ¿Ya? Entonces vamos a hacer esa operación. Vamos a sumarla. Entonces, primero tenemos que empezar por algún punto. ¿Ya? Para empezar a graficar el vector A y luego el vector C y el B y el C. Entonces vamos a empezar por un punto. ¿Por dónde voy a empezar? Aquí abajo voy a ver, ahí está. Ese es el punto de aquí voy a iniciar. En ese punto voy a trazar con regla línea segmentada de esa manera, así. Horizontal, una línea, ¿ya? Entonces de esa manera yo voy a, ahora, pero antes ya tenemos la línea. Ahora en ese punto, justo en ese punto voy a medir el ángulo del primer vector. Entonces utilizo el transportador que coincida al centro y aquí que coincida en la línea el 0, ¿no es? ¿Cuánto voy a medir ese ángulo? Entonces voy a medir el primer vector que mide 130 grados. Entonces con el transportador voy a ubicar el 130. A ver, siempre empezamos de la derecha. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ¿no es? 100, 110, 120 y 130. Justo en 130 voy a marcar, voy a hacer una marca con un lápiz, marco ahí. Ahí es 130, ¿ya? Bien, quito el transportador y con una regla voy a unir el centro con la marca. Voy a medir justamente 6 metros, lo que dice 6 metros, pero no voy a medir 6 metros en realidad, ¿no? Sino que lo voy a bajar la escala a 6 centímetros. Por lo tanto, yo aquí voy a hacer del punto central a la marca, mido con la regla, mido 6 unidades o 6 centímetros. Ahí está. Hasta ahí mide 6 centímetros. ¿Ya? Ese sería el primer vector A, ¿ya? Cuyo ángulo es de 130, ¿no?
Entonces, ese ángulo yo lo puedo anotar, ahí está. Este ángulo mide 130. Ya está. Una vez que ya termino el vector A, donde está la flecha o acaba el vector A, aquí, justamente ahí en ese punto, justamente ahí voy a trazar una línea horizontal, nuevamente, ya, ahí, justo ahí donde termina, ya. ¿Para qué? Para nuevamente en ese punto central, ese va a ser mi nuevo punto central, voy a trazar el vector B de 5 metros o 5 centímetros, cuyo ángulo tiene que ser de 70 grados. 70 grados. Entonces utilizo el transportador nuevamente, marco los 70 grados en este punto, aquí marca, justo ahí marca 70 grados, saco el transportador, utilizo la regla y voy a unir desde el punto de acá hasta donde marca, voy a medir el vector B con un ángulo de 70 grados, y cuyo medida es de 5 centímetros según la regla. Entonces lo pongo los 70 grados ahí. Listo. Esto voy a medir. Ahí le pongo esto. Y ya tenemos el vector B. Listo. Terminamos el vector B. ¿Dónde termina el vector B? Ahí. Justo ahí. Nuevamente, en ese punto trazo otra vez líneas segmentadas. Así. ¿Ya? Y voy a medir el ángulo o el vector C de 100 centímetros. Y el ángulo primero mido 330 grados. Entonces, otra vez, en ese punto central voy a poner el transportador, ahí que coincida el centro ahí, justo ahí, y mido 330, empezando a contar siempre desde acá, ¿ya? De acá. Entonces damos la vuelta, toda la vuelta, aquí sería 180, 190, 100, 200, 210, 220, 230, 240, 200. Aquí 270 abajo, 280, 220, 300, 310, 300. Y aquí, justo aquí, ahí mide 330. Marcamos entonces, hacemos una marquita para luego quitar el transportador y utilizar una regla y medir el vector C ahí, ¿ves? Justo ahí en la marca. Pero no necesariamente hasta la marca, sino según la medida del vector, porque el vector mide 7 centímetros, entonces ustedes tienen que medir 7 hasta ahí. Entonces ahí termina el vector C, que sería cuyo ángulo 330, ¿no es cierto? Entonces ese ángulo, aquí voy a borrar esto, ese ángulo mide 330, entonces yo lo que hago es simplemente marcar un arco, una curva así, hasta ahí mide 330. Bien, una vez terminado, ya hemos terminado los tres vectores, entonces voy a unir del inicio al inicio del vector A hasta donde termina el vector C, voy a trazar otro vector y ese es el vector resultante, esa es ya la respuesta. Entonces trazo esa línea con la regla, así, una línea de otro color. Fíjense que estoy utilizando diferentes colores para cada vector. Entonces estoy poniendo azul para el final más grueso. ¿Ya? Ese sería el vector R resultante. ¿Ya? Entonces, para sacar ya la respuesta, para saber cuánto es el resultado, tengo que medir este vector resultante. ¿Cuánto mide desde el punto de origen, desde acá hasta aquí? ¿Ya? Entonces yo tengo que medir. ¿Cómo voy a medir? Obviamente desde acá hasta acá con una regla. Utilizo, ahí está la regla. Mido. Hago coincidir aquí el 0. ¿Y hasta cuánto mide? Mide 7 centímetros. Que eso sería equivalente a 7 metros. ¿Ya? Entonces, anoto. 7 centímetros como resultante. Ahí está, 7 metros, ¿no? Traducido a la misma unidad. Listo, ya tenemos la respuesta del valor de la resultante. Pero no solamente eso tengo que sacar, también tengo que hallar el ángulo del vector R, porque como todo tiene ángulo,
yo tengo que medir cuánto mide el ángulo del vector resultante. Entonces, otra vez utilizo el transportador y veo a dónde está marcando. Justo aquí. Justo en la línea azul. Y ahí mide 0, 10, 20, 30, 40. Está entre 50 y 60. Entonces vamos a contar las líneas pequeñas. Aquí es 50, 51, 52, 53, 54, 55. Está entre 55 y 56. Le voy a poner 56, ¿ya? Sí, quito y le pongo 56. Ahí está. Bien, de esa manera se resuelve solamente por el primer método, que es el método del polígono. ¿Ya? Ese sería el método del polígono. Ahora, vamos a hacer por el método analítico. Para este método ya no necesito reglas, necesito calculadora y fórmula. Por lo tanto, aquí el polígono, ya hicimos polígono, acuérdense de esta respuesta, es 7 y 56. Entonces, si hacemos por el analítico, que es el más preciso y el más exacto, vamos a sacar, tenemos que sacar o igual o muy cerca a esta respuesta, o si no estaría mal, ¿no? Entonces, el mismo ejemplo, el ejercicio, pero por el método analítico. ¿Qué es lo que hago por el método analítico? Voy a utilizar como variables X y Y. Es lo mismo que Y y J. ¿Ya? Lo que era Y va a ser X ahora. Y lo que era J va a ser Y. Entonces yo voy a utilizar esas dos variables, ¿ya? Para el eje X, ahí está, eje X, voy a obtener, como son tres vectores, voy a obtener tres, se llama, tres coordenadas, más que todo, no, esto se llamaría tres componentes, ¿ya? Tres componentes. Los componentes son resultados de cada uno de los vectores. ¿Cómo se calcula? Utilizando este producto, aplicando a la función coseno. ¿Ya? Entonces voy a obtener el primer caso. X1 sería la componente 1, X1, va a ser igual a 6, que sería 6 metros, 6, por la función coseno del ángulo que tiene 130, por coseno de 130. Si ustedes van a la calculadora científica y multiplican 6 por cos de 130 y ponen igual, le va a salir esta respuesta de menos 3 negativo, menos 3,8567. Obviamente que esto sale más decimales, pero vamos a redondear solamente hasta 4 decimales, en este caso, para que la respuesta sea más precisa, ¿ya? Entonces el resultado es menos 3,8567. Lo mismo hacemos para la coordenada x2, x sub 2, para el vector b. Sería 5, porque es 5 metros, por cos de 70, que es 70 grados, y eso en calculadora me arroja el siguiente resultado. Si yo multiplico 5 por coseno de 70, y me va a dar este resultado, 1,7101. ¿Ya? Justamente después de la coma, 4 decimales. Ahora, hacemos del vector C, x sub 3, x sub 3. Ponemos 7, que es 7 metros, por coseno de 330 grados, que es el ángulo, ¿no es cierto? Eso lo llevo a la calculadora, me va a dar un resultado de 6,0622. Seguramente aquí da 21, pero el siguiente del número es mayor que 5, entonces redondeo a 22, ¿ya? Entonces hay que manejar bien el redondeo a 4 decimal, por favor. Bien, una vez que ya tenemos las tres componentes, estos tres resultados que me dan, voy a introducir a la calculadora para hacer la operación de suma o resta. ¿Ya? Entonces yo pongo menos, porque como es negativo, es menos 3 punto esto, más esto, me va a dar un resultado final en la calculadora de X, el valor de X ya, de 3,9156. ¿Ya? Eso ustedes van a revisar en su calculadora esta operación, tienen que salirle esta.
No se olviden que este es negativo, entonces hay que poner menos y luego el número. Este es positivo más, este es positivo más y le va a salir esta la respuesta. Bien, ya tenemos la coordenada del eje X, el resultado de las componentes en el eje X, ¿ya? Lo mismo vamos a hacer para el eje Y, fíjense acá, para el eje Y. Para esto igual saco tres componentes que van a ser x1, x2, x3, pero con la función seno, ya no coseno, sino la función seno. Bien, entonces pongo así. Y1 sería 6 nuevamente por el vector A, 6, por seno de 130. Lo único que va a cambiar aquí es coseno por seno. Si ustedes van a la calculadora y ponen 6 por seno de 130, le va a arrojar este resultado, 4,5963. Ya, después de la coma, 4 decimales. Lo mismo hacemos para el segundo. Y sus 2 serían 5 por seno de 70. Ya. Y calculadora me va a dar este resultado, 4,6985. ¿Ya? Lo mismo para Y sub 3, 7 por seno de 330. Y la respuesta me da exactamente menos 3.5, ya no tiene más decimales. Pongo ahí nomás, 0,3, perdón, menos 3,5. ¿Listo? Entendido. Es casi las mismas operaciones aquí que acá, pero la diferencia es que aquí es coseno y es seno. Por eso es que va a variar la respuesta también. Bien, nuevamente hacemos suma de esto más esto menos esto, ¿no? Cuando digo sumar, no solo se va a sumar todo. Si tiene negativo hay que restar, ¿no? El resultado final es Y igual a 5,7948. Ahí está. Bien, ya tenemos dos respuestas. Esta sería la resultante de los componentes en X y esta sería la componente en Y. Bien, ahora sí voy a necesitar otra fórmula para hallar ya la respuesta final. Y la fórmula es esta. Resultante es igual a raíz cuadrada del X cuadrado, o sea, la componente X al cuadrado, más Y al cuadrado. O sea, como ya tenemos las dos respuestas aquí, ¿no ve? Entonces, esas respuestas se van a reemplazar a la fórmula aquí que tenemos. ¿Ya? Reemplazando. Ahí queda. Mire. ¿Qué decía que era X? Era 3,9156, ¿no? Es lo que tenemos acá. Elevado al cuadrado. El otro, 5,7948, es lo que tenemos acá. Todo eso, si lo van, le llevan a la calculadora, ponen raíz cuadrada, todo esto, y lo elevan al cuadrado también, ¿ya? Y el resultado le va a salir esto, 6,9937, casi redondeado a 7. ¿Se acuerdan que el resultado anterior salió 7? Entonces este es el preciso, o sea que no está muy bien, ambos resultados están muy cerca. Si la respuesta está alejada, entonces algo está mal. Ya tenemos la resultante, faltaría el ángulo. Para hallar el ángulo utilizo esta otra fórmula. Esta otra fórmula significa que el ángulo alfa, puede ser alfa o tita alfa, es igual a tangente a la menos 1. En la calculadora, para poner tangente a la menos 1, se pone shift tangente. Y sale así. Tangente a la menos 1. De Y sobre X. De Y sobre X. Entonces, aquí lo reemplazo los valores. Y sabemos que es este de aquí. Y X es el otro resultado de acá. Entonces, si yo llevo a la calculadora, me va a salir ese ángulo de 56. Quizás salga 55,99 así, ¿no? Pero se redondea a 56. Y ese es el mismo ángulo que yo obtuve en el anterior. ¿Ya? Entonces, de esa manera se hace tanto polígono como analítico. ¿De acuerdo?